La Corte se fue alejando del ideal de justicia, profundizando el nepotismo y el poder judicial, al punto de que circuitos completos pertenecían a una sola familia, y con ello el tráfico de influencias, la corrupción y la venta de la justicia al mejor postor sí ocurrió y sigue ocurriendo actualmente. La reforma de Ernesto Zedillo de despedir con pensiones vitalicias atractivas a los 26 ministros en funciones y nombrar a un nuevo cuerpo de 11 ministros despertó la esperanza de que la impartición de justicia mejoraría y que la obligación de hacerlo de manera pronta y expedita dejaría de ser letra muerta. No fue así, y se profundizaron tanto el aislamiento social como el deterioro de la impartición de justicia. La Suprema Corte se fue convirtiendo en una élite poderosa e intacable, e inatacable, intocable también, llena de privilegios y alejada de la sociedad, distante de los sentimientos de los justiciables. El sindicato, los trabajadores no tendrán una sola reforma que les afecte. No hay en los 16 artículos y los 11 transitorios algo que les arrebate sus derechos y conquistas. Los trabajadores y sus derechos están a salvo. Y a los ministros, a los magistrados y a los jueces les decimos, van a poder participar en el proceso electivo, no están excluidos. Y vamos a poder, eso sí, señalar modalidades al proceso de elección, a filtros para que la calidad de quienes sean impartidores de justicia no se olvide, filtros, facultades que podemos lograr para que vayan los mejores a estos puestos que serán de elección popular. Siendo autocríticos, es necesario reconocer que el Poder Judicial requiere una reforma para hacer una labor jurisdiccional más eficaz y eficiente, ofrecer una justicia más cercana, más amigable. Hay jueces que trabajan con puertas cerradas, mostrando indolencia frente a los conflictos que tienen en sus manos. No se debe olvidar que no se trata solo de expedientes, sino de familias y vidas que son afectadas. La pérdida de un expediente, la falta de una resolución o un acuerdo a tiempo, el aplazamiento o diferimiento de audiencias no deben ser la constante cuando alguien espera justicia pronta y expedita. Los jueces y magistrados deben ser de puertas abiertas, dispuestas al diálogo, a la apertura, a la escucha. Su función debe ser más humana, más cercana, más empática. Hay quejas para el Poder Judicial y es responsabilidad de todos replantear la forma de trabajo con todo ahínco, profesionalismo, eficacia y eficiencia que la ciudadanía espera. No quedaría claro, por ejemplo, por qué un juez que se elige de manera popular va a ser mejor, más idóneo, cercano, confiable a la sociedad. ¿Por qué ahora sí lo va a lograr? Y sobre todo, ¿por qué sería capaz de resolver los problemas que experimentamos en la justicia y la ley en México que hasta ahora no hemos podido resolver? Uno de los principales retos va a ser siempre trascender el partidismo, las fórmulas de cuotas y amigos, aunque también de esa manera se ha permitido cierta representatividad de las fracciones en estos espacios tomadores de decisiones. Debo decir también que, como otras muchas iniciativas, al final dice que no hay un impacto presupuestal, la iniciativa original, y luego el dictamen dice es un impacto diferenciado. Yo no sé por qué eso se hace en los procesos legislativos. Por supuesto que tiene un impacto presupuestal enorme. Transformar una institución de esta naturaleza, cambiando el Consejo de la Judicatura en un tribunal disciplinario y luego también un órgano de administración y todo lo que implica impartir por fin una justicia pronta y expedita, claro que tiene un impacto presupuestal. Y no solo en términos, digamos, de recursos financieros, son recursos en muchos sentidos. Hay que hacer el pormenor de lo que eso va a impactar. Ya ahorita se mencionaba, por ejemplo, si se van a empatar las elecciones o no, etcétera.
Habría que considerar también el perfil de elegibilidad que se deberá determinar para que ministras y ministros conozcan de las diferentes disciplinas jurídicas, respecto de las cuales tendrían que estar preparadas y preparados las mayorías relativas y las absolutas. En este último caso, si se pretende que se mantenga el efecto erga omnes o se quiere regresar al principio de Tero para particularizarlas solo al caso concreto. Lo mismo para garantizar la transversalidad de género, ya que el número par o non del pretendido número de ministras o ministro, número de 9, deberá tener esa perspectiva, sin soslayar que conforme a las disciplinas concernientes a la toma eficiente de decisiones bajo la luz de la teoría de juegos, se tiene que considerar el número óptimo, no solo por austeridad, sino también por eficacia, eficiencia, rendimiento y representación federalista. No desmantelen, señores legisladores, de la próxima integración al Poder Judicial de la Federación. La asignación de magistradas y magistrados y de juezas y jueces debe sostenerse en la carrera judicial, en concursos de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad acordes a su responsabilidad. Los actuales juzgadores son un gran capital humano. Su permanencia en el cargo después de su ratificación debe ser tanta como hasta la fecha de su jubilación y separado solo por faltas graves que amerite su destitución. No puede haber independencia judicial sin estabilidad en el cargo de las y de los jueces. Los jueces no deben hacer campañas. No imagino a un juez, a un candidato juez de lo penal, ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. El pretendido Tribunal de Disciplina no debe revisar la actuación de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Este debe ser siempre el máximo tribunal. Y tampoco este Tribunal de Disciplina debe ir en contra de la cosa juzgada. La elección popular de las y los jueces y magistrados, según la iniciativa de reforma, provocaría, vía la propuesta de candidatos a juzgadores por el presidente y por los senadores y diputados, la intervención indirecta, pero determinante de los partidos políticos en su elección. Las y los juzgadores deben tener necesariamente condiciones esenciales que nos fueron exigidas en las urnas por la sociedad, como una sólida formación ética, sensibilidad a la protección de la población más vulnerable, una visión judicial más humanista y, en general, el juez o jueza deben ser más receptivos a la viva voz de las personas. Adicionalmente, pienso que deben ponerse candados estrictos para tan solo aspirar a una candidatura a juez o jueza de distrito, magistrado o magistrada de circuito. La carrera judicial se va a respetar. Así que hay que tomar la palabra e imponer perfiles adecuados más allá de la edad, la ciudadanía o antigüedad del título profesional. Entre ellos, y en mi particular punto de vista, que se tenga una carrera judicial sólida, no menor entre 5 y 10 años, según se pretenda el cargo de juez o magistrado. Ello a partir del cargo de secretario o secretaria de juzgado y de tribunal, no haber sido sancionado o sancionado por falta grave. Paralelamente, en caso de que no se cuente con carrera judicial, para justificar un acceso abierto a terceros, entonces, la persona aspirante debe cumplir con un examen de oposición que le practique la nueva Escuela Federal de Formación Judicial. Solo así, respetuosamente considero, con una combinación de humanismo y capacidad profesional, se cerrará la brecha para cualquier injerencia indebida de terceros en el criterio jurisdiccional de la o el aspirante. Reconozco el valor de la propuesta de un cambio consensuado para definir un proceso del cual, de manera paulatina, transparente y democrática, se ocupen los cargos de ministras, ministros, jueces, juezas, magistradas y magistrados de excelencia, con altos valores éticos y técnicos, con legitimidad social e independencia de intereses ajenos. Es indispensable que quienes integran los cargos jurisdiccionales estén ajenos de cualquier interés o pretensión de partes de grupos políticos, económicos o delincuenciales, ya que de lo contrario sus decisiones al momento de resolver una litis estarán sesgadas y coaccionadas para resolver en un sentido determinado. Además de lo anterior, si la forma de integrar al Poder Judicial pasa por un proceso de elección y no se garantiza que los órganos de poder
así como los partidos políticos se mantengan neutros, la cooptación de este será inevitable, pues la actuación de los órganos jurisdiccionales no se centrará en buscar la prevalencia del parámetro de regularidad constitucional. De ahí que sea fundamental que prevalezca la carrera judicial como sistema basado en el mérito y la igualdad de oportunidades. La formación de quienes administran justicia es fundamental, debido a que la labor jurisdiccional exige conocimientos jurídicos, experiencia en los tratamientos y elaboración de los casos y sobre todo un alto sentido ético en su quehacer ordinario. Un juez sin una formación técnica y ética administrará justicia de forma deficiente y su actuación tenderá a corromperse para favorecer a determinados grupos de interés. El actual Consejo de la Judicatura Federal sí requiere una modificación. En primera, porque no puede estar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en manos de una sola persona y el Consejo también. Creo que son cosas muy independientes. Ese poder en manos de una sola persona afecta los derechos laborales de los trabajadores. Los trabajadores, sobre todo las mujeres, padecen de que no se respete la igualdad de género. A las mujeres no se les da un tratamiento igual que a los hombres. En el Consejo de la Judicatura Federal existen infinidad de demandas y de quejas por acoso sexual, por acoso laboral, por pago de horas extras que no son cubiertas. Existen jornadas de trabajo de 12, 14, 16 y más horas diarias que no son cubiertas tampoco. No se respeta la integridad de los trabajadores. Es por ello que propongo que en el Consejo de la Judicatura, así como en el Tribunal de Disciplina Judicial, se integren representantes de los trabajadores que provengan del sindicato, para que exista un contrapeso dentro del nuevo órgano de administración judicial y en el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial. Es necesario que existan representantes de trabajadores en esos nuevos organismos que se proponen para el caso de que se apruebe la reforma. Algo muy importante también es que se acote las facultades del Consejo de la Judicatura, porque ellos legislan en materia laboral y esto creo que no es adecuado. Las facultades de un Consejo de la Judicatura son administración, vigilancia y disciplina. Sin embargo, ellos emiten acuerdos en donde regulan nuestras relaciones laborales, en donde ellos han previsto el cese de los trabajadores fast track. En 20 días cesan a un trabajador y eso inhibe que un trabajador pueda levantar la voz en contra de un titular. Eso inhibe que un trabajador pueda pedir justicia al interior de los órganos administrativos en el Consejo de la Judicatura. ¿De qué sirve? Les pregunto a los legisladores, a los políticos, a las políticas que estén aquí, ganar con 36 millones de votos o con 30 millones de votos si después no se puede hacer nada. Porque hay un tribunal que dice hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegaste, hasta aquí significa el derecho, estos son los límites, no puedes ir más allá. Entonces, esto tiene que ver con el cambio de este modelo y con un entendimiento adecuado de la democracia y de la defunción judicial. ¿Cuál es el fundamento de la iniciativa del presidente de la República? Pues un fundamento obvio. La soberanía reside en el pueblo. Artículo 39 de la Constitución. Todo poder público debe dimanar del pueblo, sobre todo los poderes públicos que son poderes cúspide del Estado mexicano. El poder legislativo, el ejecutivo, el judicial debe dimanar directamente del pueblo. Pues yo encuentro que hay un gran problema de nepotismo en el poder judicial federal, local,
Esto que hablan tanto de la carrera judicial, pues discúlpenme, casi el 84% de los concursos son concursos cerrados, no son concursos abiertos a todos los abogados y abogadas que cumplan los requisitos. Es un poder judicial con muchos privilegios. Los salarios, las prestaciones, los privilegios del Poder Judicial, al menos federal, no se tienen ni en el Poder Legislativo, ni en el Ejecutivo, ni en los órganos autónomos. La elección popular no es el fin, es un medio para poner luz en donde nunca ha habido luz, para escrutinizar lo que nunca se ha escrutinizado. A mí me va a encantar ver en la tele, en las noticias, discutirlo con mi familia, con mis amigas, abogadas y no abogadas también que me están viendo. Me va a encantar discutir con ellas quién es el juez fulanito de tal, quién es la jueza fulanita de tal, quién es esta candidata, quién es este candidato, y que salgan todos los noticieros y que podamos conocer todos los perfiles de estas personas. Eso en sí mismo abona a la democracia, nos guste o no. Creo que el tema del Instituto de la Defensoría Pública es un error, igual porque están bastante saturados los defensores públicos. De hecho, la Defensoría hay que fortalecerla, me parece. Y claro que va a haber recurso para hacerlo. Si ya vamos a tener 9 ministros, si además les vamos a recortar el salario, ojalá les quitemos las camionetas, porque tienen camionetas cada ministro, por si no lo sabían. Les quitemos la seguridad, les quitemos todas estas cosas que son innecesarias. Nadie más en la administración pública tiene un seguro de gastos médicos mayores privado, sin límite, nadie más. Me parece que es bastante ilegítimo de manera democrática los salarios. Y bueno, que de ahí se fortalezca, se haga un diagnóstico y se fortalezca a los tribunales y los juzgados que tengan mayor necesidad. No puede haber en el mundo, ni en ninguna democracia constitucional y de derecho, un poder autónomo e independiente. Eso es ilógico, es un absurdo y una contradicción histórica. Hay que tener cuidado con eso. Estos supuestos y el hecho de que la Suprema Corte interpreta la Constitución y la ley por métodos que quién sabe cuáles sean, porque se comunican con los creadores originales de la Constitución, quienes les dicen, a través de la Ouija, quienes les dicen cuál es el sentido de lo que quisieron decir en sus artículos, eso, luego lo aplican a sus sentencias y luego después todo eso lo aplican en sentencias en beneficio de ellos mismos, los ha hecho un poder absoluto, un suprapoder incontrolable. Reconocemos que podemos mejorar el Poder Judicial. Reconocemos que podemos platicar algunos de los puntos de esta iniciativa. Sin embargo, tenemos que ser muy claros. La elección de ministros, jueces y magistrados por el voto popular no es una opción para el Partido Acción Nacional. Y no lo es porque parte de una mentira. Parte de la mentira que estas personas serán elegidas por el pueblo. Sin embargo, hay que ser muy claros con las y los mexicanos. Quienes elegirán a estas personas son los poderes. Parte de una terna, de una lista que emite la Cámara de Diputados, de una lista que emite la propia Presidenta de la República y de una lista que emite el Poder Judicial. ¿Y quiénes son quienes hoy controlan esos poderes? Pues por supuesto que es el Partido Morena. Así que los perfiles que estarían votándose en esa elección serían perfiles únicamente cercanos al partido en el poder. Por esta razón es por la que no podemos acompañar una elección de tajo que sea por voto popular. La reforma al Poder Judicial en México marca un momento crucial en la historia de nuestro país, una oportunidad para transformar nuestro sistema en uno verdaderamente accesible, equitativo y eficiente. Este proceso no solo es una iniciativa legislativa, sino un compromiso firme con la justicia social, las libertades y el bienestar de la gente. La democratización del acceso a la justicia, y no solo responde a una cuestión de eficiencia, sino también un imperativo moral. Todos los mexicanos merecen un sistema judicial que los represente y proteja sus derechos de manera equitativa. La reforma también contempla la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la nueva integración de jueces, magistrados y ministros. Esta reestructuración es vital para asegurar que el Poder Judicial actúe con independencia y eficiencia, estableciendo un marco de responsabilidades claras y efectivas,
la duración de los cargos, la evaluación permanente y continua y el régimen de responsabilidades son aspectos cruciales para garantizar la imparcialidad y el compromiso con el bienestar público. Por supuesto que decimos que sí a una reforma profunda del Poder Judicial. Por supuesto que decimos que sí a garantizar que los impartidores de justicia puedan hacer su labor en condiciones de paz, en condiciones de respeto, en condiciones que hoy son precisamente inhibidas por la presencia en todos los rincones de la delincuencia organizada, de la criminalidad. No he escuchado un solo posicionamiento al respecto. No he escuchado a ninguno de los que ha hecho uso de la voz de hablar de esto. Todo nuestro respeto a quienes imparten justicia de manera pronta, de manera expedita, pero también apegados a la legalidad. Vale la pena resaltar que nadie está hablando aquí de qué presupuesto más se le va a otorgar al Poder Judicial, cuando hoy solamente se le otorga el 0.5% del Producto Interno Bruto, cuando la OCDE establece por lo menos el 1%. Tampoco escuché hablar cómo se va a fortalecer la presencia de los impartidores de justicia, porque hoy nuestro país apenas alcanza el 4 juzgadores por cada 100,000 habitantes, cuando lo recomendable sería 10. Ojalá estos espacios, y lo digo para toda la comunidad universitaria, los jóvenes que saludo con mucho aprecio, no se queden con un mal sabor de boca de que estos ejercicios es lo que siempre le ha gustado hacer a Morena y sus aliados. Ejercicios de simulación, de pose, porque realmente van a probar lo que se les dé la gana. Ojalá no sea así. No es un acto de simulación. En principio, la mayoría calificada que el pueblo de México le otorgó a nuestro movimiento de manera total, en el caso de la Cámara de Diputados, y poco para lograrla en Cámara de Senadores, no significa rajatabla, no significa cerrazón, lo podríamos hacer. Es más, si nos animara el viejo pensamiento que animó a las mayorías en el pasado a partir de un término que se convirtió en el desvanecimiento de las ideologías, el acuerdo, el consenso. A través del consenso hicieron más de 11 reformas estructurales a nuestro país. Hicieron la reforma educativa, concedieron a intereses extranjeros los recursos estratégicos de nuestro país en materia energética. En un solo día, la reforma educativa, una noche, en una hora, fue reformada la Constitución. Y los congresos locales se disputaban a ver quién lo lograba hacer en menos de 12 minutos. Nosotros decidimos abrirnos independientemente de contar con la mayoría calificada. Es un acto de voluntad política de quien va a ser la primera mujer presidenta de este país después de 200 años, Claudia Sheinbaum. Ella fue la que impulsó a este cuestionamiento a nuestro movimiento y nos dijo claramente, el mandato popular lo tenemos, no vamos a renunciar a él, porque no podemos traicionar la voluntad de los mexicanos. Pero es necesario escuchar la otra parte de esta tríada virtuosa para tener un poder judicial honesto al servicio de la gente que garantice el goce de nuestros derechos y libertades, pero también el derecho constitucional a tener una justicia pronta, expedita y gratuita.